given to us. Es el poder y la autoridad que se nos ha dado. And to begin, Para comenzar, I'd like for you to go with me quiero que me acompañen to Ephesians a Efesios 6:12. capítulo 6, versículo 2. When you have it, please say amen. Cuando lo tenga, por favor, puede decir amén. Amén. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For we do not wrestle against the flesh and the blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts and wickedness in the heavenly places. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. You may be seated. Se presentan. This is a verse written by Apostle Paul. Este es un versículo que escribió el apóstol Pablo, That most of us have heard or we have been told it que la mayoría de nosotros lo ha escuchado o alguien nos lo ha dicho, when we are going through a battle and we seek advice. cuando nosotros estamos en medio de una batalla y pedimos consejos. Sometimes when we're going through something A veces cuando estamos pasando por algo, and we divulge that circumstance to our brethren, y entonces nosotros divulgamos nuestras circunstancias a nuestros hermanos. they tell us Ellos nos dicen what this verse says. lo que dice este versículo. Because ¿Por qué? our fight and battle is, spiritually speaking, of course, is against the devil and his demons. Porque nuestra batalla, nuestra guerra, espiritualmente hablando, es en contra de demonios, de espíritus. Not against No en contra whoever the devil is manipulating to get to you. de la persona que el diablo está manipulando para poder atacarte. To give you guys a little more knowledge Para darles un poquito más de conocimiento on who these principalities are, acerca de quiénes son estos principados, I'd like for you to accompany me to Matthew 8, verses 28 through 32. me gustaría que me acompañara al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 32. When he had come to the other side, to the country of the Gergeses, there met him two demon-possessed men, coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that no one could pass that way. And suddenly they cried out, saying, What have we to do with you, Jesus, you Son of God? Have you come here to torment us before the time? Now a good way off from there was a herd of swine. So the demon begged, saying, If you cast us out, permit us to go away into the herd of swine. And he said to them, Go. So when they had come out, they went into the herd of swine, and suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place into the sea and perished in the water. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. In these verses, we see that the demons that we are wrestling in our spiritual life know who Jesus is. En estos versículos nosotros vemos que los demonios que muchas veces con los que estamos batallando en nuestras vidas espirituales conocen a Jesús. On verse 29, the demon speaks to Jesus and acknowledge him as the Son of God. En el versículo 29, estos demonios hablan con Jesús y ellos reconocen quién Él es. However, the demons also ask him, in that same verse,
Have you come here to torment us before the time? Pero también ellos en ese mismo verso le preguntan a Jesús, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? So these demons were also aware Entonces estos demonios también saben that Jesus had the power to torment them. que Jesús tiene el poder para atormentarlos. Now I want to emphasize that the demons said before the time. Pero quiero enfatizar que estos demonios dijeron antes de tiempo. In order for the demons to say this, Y para que un demonio dijera eso, it must have meant that they knew that Jesus was coming back to finally put the devil and everyone that followed him in hell permanently. ellos debían haber sabido, para decir eso ellos debían haber sabido que Jesús va a regresar de nuevo y que va a poner a todas estas personas en el lago del fuego. Therefore, Entonces, they knew that God's power was greater than they were. ellos sabían que el poder de Dios era mayor que el poder de ellos. The verse before 28 says that no one could pass by where the men were. El versículo anterior, el 28, dice que nadie podía pasar por donde ellos estaban. However, we see again that Jesus, the Son of God, was able to go through and cast out the demons. Pero de nuevo, nosotros vemos que Jesús, el Hijo de Dios, pasó por ahí y Él pudo echar esos demonios fuera. Which again just shows us how Jesus is more powerful than any being and more powerful than the demons. Que nuevamente nos muestra cómo Jesús es más poderoso que estos espíritus y que cualquier demonio. Now you do not have to go with me, but I'm going to read another instance in which the demons and principalities that we are constantly fighting acknowledge and are afraid of who Jesus is. Ahora, no tienes que ir conmigo, pero yo voy a leer otro versículo donde nuevamente estos demonios y principados reconocen quién es Jesús. In Luke 4, verses 32 through 35, it says, "And they were astonished at his teaching, for his word was authority. Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, saying, 'Let us alone, what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you only come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.' But Jesus rebuked him, saying, 'Be quiet and come out of him.' And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him." Y dice, descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. So again we see how the same demons that we are battling Nuevamente vemos que los mismos demonios que nosotros estamos enfrentando know who Jesus is. saben quién es Jesús. And again, this demon begged Jesus to leave him alone. Y nuevamente vemos que este demonio le rogaba a Dios, a Jesús, que lo dejara en paz. And he then asked Jesus, "Did you come here to destroy us?" Y después le preguntó a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Which again just shows us that this spirit knew that Jesus had the power to rebuke him and cast him out. Que nuevamente nosotros podemos ver que el Espíritu sabía que Jesús tenía el poder para reprenderlo y para echarlo fuera. So now that we've gone over who our real fight is against, Ahora que ya hemos ido acerca de quién es o de qué es en realidad nuestra lucha, sometimes a veces, that we make ourselves be our own fight. muchas veces nosotros hacemos que nosotros mismos seamos contra quienes luchamos. I'm going to paraphrase the story, Yo les voy a parafrasear esta historia, but if you want to read it, it should begin in 1 Samuel 9 all the way to 1 Samuel 31. pero les voy a parafrasear esta historia que después ustedes la pueden leer, está en 1 Samuel, al capítulo 9, hasta el capítulo 31.
So as we all know, Como todos sabemos, Saul was anointed king of Israel Saúl fue ungido como rey de Israel by Samuel, por Samuel, and God was with him. y Dios estaba con él. But Saul disobeyed God's commands Pero Saúl desobedeció lo que Dios le había dicho que hiciera. and spares King Agag. Y él deja con vida al rey Agag. When this happens, Cuando esto pasó, God leaves Saul, and the kingdom rejects Saul as their king. Dios deja a Saúl y entonces el reino rechaza a Saúl como rey. After God leaves Saul, Después de que Dios deja a Saúl, he starts falling from grace. él empieza a caer de la gracia. And we see in Samuel 16, verse 14, Y vemos en Samuel capítulo 16, versículo 14, how a distressing spirit from the Lord takes over Saul. como un espíritu que el Señor mismo mandó empieza a atormentar a Saúl. When I saw this, Cuando yo leí esto, that it said that the distressing spirit was from the Lord, que decía que este espíritu venía de Dios, I started doing some research. yo empecé a investigar. Because in everything that we have learned, Porque en todas las cosas que hemos aprendido, bad spirits do not come from God. los malos espíritus no vienen de Dios. And I found that there were multiple interpretations of this verse. Y yo encontré que había varias interpretaciones de este versículo. So I asked Belly for advice. Entonces yo le pedí a Benny que me ayudara. So basically what I gathered was Y entonces lo que yo pude encontrar fue that when it says that the distressing spirit was from the Lord, que cuando dice que este espíritu era de parte de Dios, it doesn't mean that God was the one that sent the spirit. no se refiere a que Dios era el que le mandó el espíritu, He allowed the spirit sino que permitió al espíritu to possess Saul. que viniera a Saúl. God allowed the demons to possess Saul Dios permitió que este espíritu poseyera a Saúl because he disobeyed God porque él desobedeció a Dios and because God was no longer with him. y porque Dios ya no estaba con él. Because of Saul being possessed, Ahora como Saúl estaba poseído, he became enraged and tormented. él se enojaba y estaba siendo atormentado. And as we all know, the only thing that soothed him Y como todos sabemos, lo único que podía calmarlo was David's heart. era el arpa de David. However, Pero David was chosen new king. David ya había sido escogido como el nuevo rey. When Saul finds out, Cuando Saúl se da cuenta, it fuels his demons, eso le da más fuerza a sus demonios, which causes Saul to want to kill David. lo cual causa que Saúl quiera ahora matar a David. In 1 Samuel 31, En 1 Samuel capítulo 31 it talks about how when all of Saul's sons died at the hands of the Philistines, habla acerca de cuando Saúl murió en manos de los filisteos. Saul asked his servant Saúl le pidió a su siervo to thrust a sword through him, que lo traspasara con su espada, but his servant would not comply. pero su siervo no le hizo caso. So he took it upon himself to fall into the sword, Entonces él mismo se echó sobre su espada, because he would rather die at his own hands than at the hands of the enemy. porque él prefirió morir por sus propias manos que por las manos del enemigo. What I want to get out of this very sad story Lo que yo quiero sacar acerca de esta historia, de esta triste historia, is that our actions, es que nuestras acciones, like Saul's actions, como las acciones de Saúl, cause us to be at war with ourselves nos pueden causar que nosotros estemos batallando contra nosotros mismos, when we shouldn't be. cuando nosotros no deberíamos. Saul's action of disobedience La acción de Saúl de desobediencia led him to fall from grace. hizo que él cayera de la gracia. After he fell from grace, Después de que él cayó de la gracia, demons and principalities take over and possess Saul. demonios y principados vinieron y poseyeron a Saúl. Due to him being possessed, he acts impulsively towards David. Y ahora, como él estaba poseído, él empezaba a atacar en contra de David, Who was the only one able to soothe him.
que era el único que podía calmarlo. His impulsive actions Sus actos impulsivos led to the death of his sons, llevaron a la muerte de sus hijos. and his sons' deaths Y la muerte de sus hijos caused him to take his own life. le causaron que él mismo tomara su propia vida. And when he killed himself, he lost his soul. Y cuando él se mató, él perdió también su alma. What I'm trying to say by this Lo que estoy tratando de decir por medio de esto is that when we are fighting against ourselves, es que cuando nosotros estamos peleando contra nosotros mismos, we're most likely not going to win. We're not going to persevere. mayormente no vamos a ganar, no vamos a perseverar, Because we are being our own stumbling stone. porque nosotros estamos siendo como nuestra propia piedra de tropiezo. Now to get to the focus of this preaching, Ahora, para llegar al enfoque de esta predicación, the power and authority that has been given to us, el poder y la autoridad que se nos ha dado, I'm going to start by giving you the definition of power, voy a comenzar por darle la definición de poder, which is que es the ability to do something or act in a particular way, especially as a faculty or quality. La habilidad de hacer algo o actuar en una forma particular, especialmente como una facultad o como una cualidad. Jesus had power. Jesús tenía poder. So as we read earlier, Como leímos he anteriormente, had power over the demons and principalities. él tenía poder sobre los demonios y principados. But Pero in order for you to have a clearer view on Jesus' power, de manera que ustedes puedan tener una vista clara acerca del poder de Jesús, I'm going to read on Acts 10 verses 37 and 38, les voy a leer en Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. which says, "That word you know, which was proclaimed throughout all Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him." Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Here it again states that Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Aquí nuevamente dice que Dios fue ungido con el poder del Espíritu Santo, And he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. y que él estuvo haciendo muchas cosas buenas, muchos bienes y sanando a los oprimidos por el enemigo. Now, if I'm not mistaken, Ahora, si no me equivoco, in that verse it also says, en ese verso también dice, "For God was with him." porque Dios estaba con él. So, with that being said, we're going to move on to the second section, which is authority. Entonces, ya con esto dicho, vamos a movernos a la segunda sección que ahora es autoridad. The definition of authority La definición de autoridad is a person or organization having power or control. es una persona u organización teniendo poder o control. Back on Acts 10, verse 38, De nuevo, si vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38, "For God was with him." como Dios estaba con él. God is the person or organization that gives the power and control to Jesus. Dios era la persona o organización que le daba ese poder a Jesús. Which is why it says, "For God was with him." Por eso aquí dice, porque Dios estaba con él. Now, God is not the authority. Ahora, Dios es ahora la autoridad. Él no es la autoridad. And before you get all crazy, let me explain. Y antes de que se vuelvan locos, déjenme explicarles esto. At first, I was going to use a political example, Primero iba a utilizar un ejemplo político,
but I thought it would be more understandable to use our church. pero pensé que sería mejor entendido si utilizo nuestra iglesia. So, Regina has to answer or report to Noelia because Noelia is the leader of Damas and she's at a higher level than Regina is. Ahora, Regina tiene que responder a Noelia porque Noelia es líder de damas y Noelia está en un estatus más alto que Regina. Noelia has to report to the pastor because he is the leader of the church. Ahora, Noelia tiene que reportarse con el pastor porque el pastor es el líder de toda la iglesia. And again, he's one step above Noelia. Y nuevamente, él está como un nivel más alto que Noelia o un paso más adelante que Noelia. And the pastor Y el pastor has to report to God. tiene que reportarse con Dios, However, pero God Dios does not have to report to anyone no tiene que reportarle a nadie because he's almighty, porque él es todopoderoso, omnipotent, omnipotente, omniscient, omnisciente and omnipresent. y omnipresente. In case you did not understand that, Y en caso de que no hayan entendido esto, I'm going to break it down even further. se los voy a desglosar aún más. God is not authority Dios no es la autoridad because he has no one to report to. porque él no tiene a nadie a quien reportarle. Everyone in authority, in an authority position, Todo mundo que tiene una posición de autoridad has to answer to somebody that's higher than him. tiene que responderle a alguien que esté más arriba que él. Even the devil himself Aún el diablo has to answer to God. tiene que responderle al Señor. The devil has to ask God El diablo tiene que preguntarle a Dios, for permission tiene que pedirle permiso in order to get to us. para poder llegar a nosotros. And we see this in the story of Job. Y nosotros podemos ver esto en la historia de Job. In Job 1, verses 7 through 9, it says, And the Lord said to Satan, From where do you come? So Satan answered the Lord and said, From going and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? So Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? A little further down on verse 12, Un poquito más abajo, en el versículo 12, God grants Satan the permission to test Job. Dios le da a Satanás el permiso para probar a Job. It says, And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. This portion of Job's story Esta porción de la historia de Job demonstrates how even the devil demuestra cómo aún el diablo has to answer to the higher authority. tiene que responderle a una autoridad más alta. The devil is not greater than God. El diablo no es mayor que Dios. Therefore, Entonces, God is not authority because he is the one that gives authority. Dios no es autoridad porque Él es el que da la autoridad. And there is no one above him. Y no hay nadie que esté más arriba que Él. He gave Jesus authority and power. Él le dio a Jesús poder y autoridad. Please accompany me to Romans chapter 8, verses 16 and 17. Por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. When you have it, please say amen. Cuando lo tenga, por favor, puede decir amén.
It says, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together." Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. The same power and authority that God gave Jesus, El mismo poder y autoridad que Dios le dio a Jesús, we have due to us being co-inheritors with Christ. nosotros lo tenemos debido a que nosotros también somos coherederos con Cristo. Just like Christ cast out demons Así como Jesús echaba fuera demonios and rebuked them, y los reprendía, we can do it as well. también nosotros podemos hacerlo. To finish off, Para terminar, I'm going to read in Luke chapter 10, verse 19. voy a leerles en Lucas capítulo 10, versículo 19, Which says, "Behold, I give you the authority to trample on the serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. In this verse, En este versículo we see how the authority that was given to us vemos cómo la autoridad que se nos ha dado by God Almighty por Dios Todopoderoso is to trample on serpents and scorpions, es que podemos pisar serpientes y escorpiones, which is an analogy que es una analogía of Satan the serpent de Satanás la serpiente and Satan's swarm the scorpions. y los que trabajan con él, los escorpiones. The power given to us by God El poder dado a nosotros por medio de Dios is to overpower the enemy, es para vencer al enemigo. which we already established Que nosotros ya establecimos that our enemy que nuestro enemigo is the devil and his principalities, es el diablo y sus principados. his hosts, his evil rulers of wickedness, Y todos los demonios, los hacedores de maldad and his spirits of darkness. y los espíritus de las tinieblas. I'm going to leave you guys off with a couple questions. Y voy a dejarlos con un par de preguntas. Who are you fighting? ¿Con quién estás peleando? Are you fighting with yourself, or are you actually fighting with the devil that is your enemy? ¿Estás peleando contigo mismo o estás de verdad peleando con el diablo que es tu enemigo? And if you're fighting with the devil, are you using the tools that God gave you to battle against him? Y si estás peleando con el enemigo, ¿estás utilizando las herramientas que Dios te ha dado para pelear en contra de él? Are you using the power and the authority that he gave you to rebuke and cast them out? ¿Estás utilizando el poder y la autoridad que él te ha dado para reprenderlo y para echarlo fuera? And with this I leave you. Que Dios le bendiga.